En breve, lo que mostró el estudio es que cualquiera de los regímenes diarios, ya sea de Deflazacort diario o prednisona diaria, eran mejor a los 3 años en este outcome primario con respecto a los niños que estaban en régimen intermitente, sin diferencias entre prednisona y Deflazacort. Cuando se evalúa en detalle, debido a cuál estos 3 componentes del outcome compuesto se debía esta diferencia, es porque los pacientes que estaban en régimen diario lograron una mejor performance motora en el outcome motor sin diferencias en los otros dos outcomes. Outcomes secundarios del estudio 4DMD fue la performance en otros 3 outcomes funcionales, el test de la marcha de los 10 metros, el North Star Score, en el valor total de la escala y la distancia en caminar 6 minutos, en los cuales nuevamente los regímenes diarios fueron mejor que el intermitente, sin diferencias a los 3 años en la capacidad vital forzada. Con respecto a los resultados antropométricos, lo que se vio es que los pacientes que estaban recibiendo prednisona, ya sea en forma intermitente o diaria, ganaban más peso en el valor absoluto de la escala en kilogramos a los 3 años de tratamiento. El Deflazacort producía un mayor enlentecimiento del crecimiento comparado con prednisona, y los niños que estaban en un régimen intermitente crecían más. Y con respecto al índice de masa corporal, los niños que estaban en prednisona diaria eran quienes ganaban más índice de masa corporal. Como parte del estudio 4DMD se generó una gran cantidad de datos, entonces nosotros tomamos algunos de ellos para contestar algunas preguntas de investigación. La primera pregunta que nos hicimos fueron dos. La primera: han pasado 175 años desde la caracterización del primer paciente con una distrofia muscular. La pregunta era si se ha reducido o no el tiempo de diagnóstico en Duchenne, sobre todo en el contexto actual, que hay muchas terapias génicas y cada vez se enrolan niños más pequeños, entonces el diagnóstico temprano es muy importante. Y por otro lado, si hay diferencias en la performance motora en pacientes que son steroid naive en base a el genotipo que tiene el paciente, porque debido a resultados del estudio Synergy y de la cohorte de North Star, se sabe que ciertas mutaciones, como por ejemplo aquellas de lesiones que pueden ser capaces de saltear el exón 8 o el exón 44, demoran más en perder la deambulación, más tardía, entre los 2 y los 14 años, comparados con aquellos niños que tienen una deleción que puede saltear el exón 55 y 51. En el estudio 4DMD se enrolaron 196 pacientes y se identificaron 116 mutaciones. Como vemos en verde, la mayoría de las mutaciones fueron de lesiones, y si vemos, casi la mitad de la torta son mutaciones que pudiesen ser susceptibles de saltear un exón y posiblemente susceptibles de tratamiento con oligonucleótidos antisentido. En este estudio lo que se vio es que por qué motivo se diagnosticó la enfermedad en el 83%, debido a que hubo alguna preocupación o algo que llamó la atención a los padres. 19 niños se identificaron por una hipersecaemia aislada. En 12 niños no estaba identificada la causa y solo 2 fueron diagnosticados por un screening neonatal. El principal motivo de consulta de los padres fue una adquisición tardía de las pautas motoras del desarrollo, y acá en el gráfico de barra de la izquierda lo que podemos ver es en gris oscuro el tiempo por país, lo que llamamos parental concern, cuando el padre manifestó una preocupación, y en gris claro la media al diagnóstico genético. Teniendo en cuenta toda la población, vemos que la edad de los niños en los cuales los padres manifestaron una preocupación era de 2.5 años, y la media de edad al diagnóstico genético en todo el estudio fue de 4.5 años. Es decir, acá hay un delay de 2.2 años en llegar al diagnóstico genético. Lo que vimos también es que en todos los niños del estudio 4DMD, la edad media
deambulación independiente fue de 17 meses, casi llegando al percentilo 99 del rango normal de deambulación estipulado por la Organización Mundial de la Salud. Y en aquellos niños en los cuales el padre manifestó que era una demora en la pauta motora del desarrollo era su principal preocupación, la edad en la que ellos caminaron fue de 18,5 meses. Es decir, nuevamente, acá tenemos un gap de aproximadamente 10 meses perdidos para el diagnóstico entre lo que es la edad en la cual los niños caminaron hasta que los padres manifestaron la preocupación. Sin embargo, y de forma muy curiosa, en los 19 pacientes en los cuales se identificaron por hipercalcemia aislada, la media de retraso al diagnóstico fue de solo 6 meses. Es decir, que la búsqueda de la hipercalcemia aislada reduce de forma importante la demora diagnóstica. No encontramos diferencias en la edad de los niños en cuanto a la preocupación de los padres, el retraso diagnóstico o la edad de diagnóstico genético de acuerdo a los genotipos que vimos en el gráfico de tortas previamente. Y tampoco hubo diferencias en la edad en la cual los niños caminaron de forma independiente según el genotipo. Sin embargo, de forma importante, la mitad de los pacientes de la población deambularon antes de los 18 meses o de los 17,6 meses, que es el percentilo 99 de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que si solo nos seguimos por las pautas motoras, la mitad de estos niños caminaron a la edad estipulada y podemos estar perdiéndonos un diagnóstico temprano. Y no hubo diferencias en la edad en la cual los niños lograron hablar por sí solos una oración con 5 palabras en base al genotipo que presentaban. Tampoco encontramos diferencias en la performance motora, en los 4 outcomes motores que se evaluaron en el estudio, el North Star, el test de la marcha de los 10 metros, levantarse del piso y la distancia a los 6 minutos, excepto por una leve mejor performance solo en el test de los 10 metros cuando se evalúa la escala de forma absoluta en segundos, no en velocidad, en aquellos niños que tenían una lesión de una acción que es capaz de ser susceptible de tratamiento por un skipping del exon 8. Y tampoco encontramos diferencias en este grupo de niños al inicio del estudio en estadios glucocorticoid naive, sin glucocorticoides, en cuanto al nivel de SK ni en la capacidad vital forzada. Lo que sí vimos con respecto a los valores antropométricos es que los niños con Duchenne, y esto ya había sido reportado en otras cohortes, Synergy, North Star y en un estudio del Children's Hospital de Cincinnati, Estados Unidos, que estos niños poseen una talla más baja, incluso sin estar en corticoides, como vemos acá en los 4 grupos de edad, todos estaban por debajo del percentilo 25. Y en general, cuando tienen entre 4 y 5 años, el percentilo de peso está en el percentilo 50, pero a medida que crecen van disminuyendo de peso. Bien, finalmente para corroborar estos resultados, lo que hicimos es ver si había una relación entre el genotipo, no solo con el score total de la escala North Star, sino en cada uno de los dominios de la escala North Star, para lo cual hice una regresión logística ordinal ajustada por la edad al inicio del estudio. La que podemos ver es cada uno de los 34 ítems de la escala, clasificados según el genotipo, en naranja un score de 0, en gris un score de 1 y en verde un score de 2. Tampoco encontramos diferencias en cada uno de los dominios de la escala. Finalmente, algo que es importante recalcar, y a pesar de que el estudio fue hecho en países avanzados, vemos que un gran porcentaje de las madres de estos niños permanecían aún sin diagnóstico genético en cuanto a si ellas eran carriers o no. Esto puede ser debido a la forma en que el estudio fue diseñado y luego lo podemos discutir, pero podemos ver que varía entre un 15 a un 50% en Estados Unidos, un 41% en Italia. En resumen, de este primer análisis que hicimos, lo que vemos es que no se puede predecir qué tipo de mutación tiene el paciente en estadios esteroid en base a la performance motora, al valor de la CK o a los parámetros clínicos que normalmente utilizamos, es decir, que estos niños tienen que tener acceso temprano al diagnóstico genético para poder ser identificados y potencialmente participar en ensayos clínicos.
dado que este estudio mostró que a pesar de ser realizado más de 100 años, de diagnosticar una distrofia muscular, todavía hay una gran demora en el diagnóstico de estos niños y que realizar un estudio de SK, que es bastante simple y económico, puede reducir de forma importante el retraso diagnóstico. Hay muchas ventanas de diagnóstico que se han perdido por parte de los sistemas de salud y muchas de las madres todavía no se sabe si son carrier, lo cual es muy importante para hacer el seguimiento cardiológico. Asimismo, quisimos saber, en el estudio 4DMD, los pacientes fueron seguidos durante 3 años. Sin embargo, nosotros nos quisimos enfocar en los primeros 18 meses de iniciado el tratamiento con corticoides. ¿Por qué 18 meses? En general, los ensayos clínicos de oligonucleótidos antisentido y de terapias génicas exigen que estos niños estén en un periodo de tratamiento, ya sea de 3 o 6 meses, de acuerdo al estudio, con corticoides. Algunos exigen regímenes diarios, otros pueden ser regímenes intermitentes, siempre que la dosis del corticoide durante estos 3 y 6 meses se haya ido ajustando por el peso del paciente. Y en general, el outcome primario de los estudios se evalúa al año de iniciado el tratamiento. Entonces, lo que nosotros queríamos saber era cuál era la performance motora y la trayectoria en las escalas motoras que se utilizan para evaluar el outcome primario de los estudios a 18 meses de tratamiento, porque el paciente tiene que estar 6 meses en un periodo estable de corticoides y luego son seguidos por 12 meses, 6 más 18, 18. Por lo tanto, lo que hicimos es describir la trayectoria en estos clinical outcomes en estos primeros 18 meses de tratamiento. En este grupo de población, el estudio 4DMD, los criterios de inclusión del estudio son muy semejantes a los cuales actualmente los ensayos clínicos en niños con Duchenne exigen para los pacientes poder ser enrolados en el estudio. Quisimos saber qué factores influyen en esta trayectoria y cuándo era el pico de performance motora alcanzada por estos pacientes, para ver si, para encontrar datos en los que podamos informar para el diseño de los estudios de investigación. Entonces, nosotros estábamos interesados principalmente en 4 factores: la edad de los niños, el régimen de corticoides que estaban recibiendo, el genotipo y la performance motora al inicio. Acá hay algo muy importante que recalcar, que es que muchos de los ensayos clínicos en estos pacientes ajustan el tratamiento por la edad en la que el niño fue enrolado en el estudio. Pero en el estudio 4DMD, la edad en la cual ellos iniciaron la participación en el estudio fue la edad también en la que iniciaron el tratamiento, ¿sí? Porque todos eran estero-naive. Es decir, que nos va a estar dando información sobre, no solo sobre la edad cronológica del paciente, sino la edad en la cual iniciaron el tratamiento con. Bien. Y vamos a ir viendo uno por uno. Con respecto al genotipo, lo que vemos acá es la trayectoria en los 4 outcome motores de todos los tipos de cómo genotípicamente se pueden clasificar estos pacientes. Nosotros seguimos el criterio utilizado por el estudio Synergy para luego poder realizar comparación entre estudios. Entonces, lo que vimos es que a los 18 meses de tratamiento, si se fijan, la mayoría de las trayectorias de todos los genotipos están sobrepuestos uno con otros. No hay diferencias entre uno y otros, excepto por aquellos niños que están acá en celeste, que son los que tenían una deleción de un exón completo, que eran amenable to skip exón 8. Sí, ellos ya tienen una mejor performance. Sin embargo, nosotros incluimos acá el gráfico de los intervalos de confianza, que no lo puse porque si no eran un montón de líneas superpuestas y quedaba muy sucia la imagen. Los intervalos de confianza se sobreponen unos con otros y no hubo diferencias significativas. Entonces, para una segunda parte del análisis, el genotipo fue excluido porque no hubo diferencias entre ellos a los 18 meses. Con respecto a la edad de los pacientes, lo que nosotros vimos es que aquellos niños menores de 6 años, que son los que vemos en verde y en azul, en verde de 4 a 5 años y en azul de 5 a 6 años, si vemos, todos tienen una trayectoria en la performance motora que es ascendente, ganan puntos en las escalas motoras a los 18 meses, mientras que los niños que están en rojo, que son de 6 a 7 años, y en naranja, 7 a 8 años, su trayectoria es horizontal o en declive. Bien, esto fue analizado mediante un análisis longitudinal con un modelo lineal mixto y mostró diferencias significativas entre los pacientes menores y mayores a 6 años. Luego quisimos ver si la performance motora al momento de ser enrolados en el estudio influía en la trayectoria, y lo que vimos es que acá tenemos las motoras en línea punteada, un valor de corte.
El valor de corte fue tomado de la literatura, principalmente de un estudio italiano realizado por Eugenio Mercury en el análisis de una cohorte italiana donde los pacientes con Duchenne fueron seguidos por 2 años y ellos identificaron unos valores de corte en estas 4 funciones motoras que predecían un mayor riesgo de perder la deambulación a los 2 años de seguimiento. Bien, entonces, para el 6-Minute Walking Test, lo que utilizamos es un valor de corte de 330 metros. Para la escala de levantarse del piso, utilizamos un valor de corte, acá está en velocidades de 0,20. Utilizamos velocidades porque como hay algunos niños que pierden la capacidad de levantarse del piso, ellos van a tener una velocidad de 0, pero igual van a poder ser analizados desde el punto de vista estadístico. Bien, entonces eso fue para Rise from the Floor. Con respecto al North Star, el valor de corte fue 22 y para el test de la marcha de los 10 minutos, el valor de corte fue de 0,14 metros por segundo. Entonces, lo que vimos en este primer análisis univariado es que a los 18 meses de tratamiento, si bien las trayectorias son paralelas, aquellos niños que estaban por arriba del valor de corte al momento de iniciar el tratamiento con corticoides permanecían por arriba del valor de corte a los 18 meses de tratamiento. Y finalmente, con respecto a el tipo y al régimen de corticoides que estaban recibiendo estos niños, lo que se ve a los 18 meses es lo ya confirmado a los 3 años por el estudio 4DMD, que los pacientes que están en azul y rojo, que son los que estaban en un régimen diario, sus trayectorias eran ascendentes y mejoraban la performance motora a los 18 meses. Por lo tanto, esto fue una primera parte como un análisis univariado, pero estos 4 factores se presentan todos en el mismo paciente cuando uno inicia con corticoides, por lo cual próximamente realizamos un análisis multivariado, nuevamente con un modelo lineal mixto para determinar la trayectoria en estas 4 funciones motoras a los 18 meses, pero incluyendo los 4 factores que mencionamos anteriormente, excepto el genotipo porque no mostró resultados estadísticamente significativos. En resumen, lo que encontramos es que hay 8 tipos de pacientes o de niños, ¿sí? Aquellos que iniciaron el tratamiento antes o después de los 6 meses, los que estaban en regímenes diarios con respecto a los que tenían un régimen intermitente y a los que empezaban por arriba y por debajo de el valor de corte. Y lo que quisimos fue validar si esos factores individuales que habíamos validado previamente en el análisis univariado, cuando lo poníamos en el multivariado, si continuaban siendo significativos o no. Lo que vimos es que con respecto a la edad de inicio del tratamiento con corticoides, en el análisis multivariado sigue siendo significativa. Con respecto a la performance motora, aquí pasó algo curioso, porque en el análisis multivariado, en las escalas que utilizamos en forma de velocidad, en valores relativos, el test de los 10 metros y para Ice from the Floor, no fue significativo ya el valor de corte, pero para las escalas que utilizan valores absolutos como el North Star y el test de la caminata de los 6 metros, esto sí fue significativo. Esto es importante porque todos estos factores que estamos nombrando son luego factores que se tienen que incluir en el análisis estadístico de ensayos clínicos y cuanto más factores se incluyen en el análisis, más complejo es el análisis. Entonces, si el outcome primario de un clinical trial va a ser, por ejemplo, la velocidad en la cual el niño se levanta del piso, quizás el valor de corte al inicio del tratamiento no debe ser incluido, pero si utilizamos el North Star o el 6-Minute Walking Test, sí es necesario. Con respecto al régimen de tratamiento, nuevamente, incluso en el análisis multivariado, los niños que estaban en regímenes diarios tenían una mejor performance motora. Acá también pasó algo muy curioso, que en el 6-Minute Walking Test, en el análisis multivariado, si nos fijamos las líneas negra y la línea gris, lo que vemos es que las líneas negras como grises, esos son pacientes mayores de 6 años que iniciaron el tratamiento con corticoides estando por debajo, al momento del inicio del tratamiento, por debajo del valor de corte de la performance motora, pero aquellos que fueron iniciados en un régimen diario, ya sea de prednisona o de Flacort, que son la línea negra, comparado con los que iniciaron en un régimen intermitente, que es la línea gris, vemos que la diferencia de la trayectoria es significativa. Aquellos niños mayores de 6 años que se iniciaron en un régimen daily mejoraron la performance motora y lograron, de hecho, en cierto momento sobrepasar el valor de corte, mientras que aquellos que fueron intermitentes tuvieron una trayectoria descendente. Esto es muy importante porque a veces en la práctica clínica
a los niños debido a la preocupación con respecto a los efectos adversos de los corticoides. Se prefiere iniciarlos en regímenes intermitentes. Sin embargo, si lo iniciamos en un régimen diario, podemos darle una chance mayor de ganar performance motora. Finalmente, aplicando fórmulas estadísticas y matemáticas, pudimos determinar cuándo el punto máximo en performance motora en estos 4 outcomes pudo ser alcanzado por estos niños, y esto es muy importante también. Lo que vimos es que los niños menores de 6 años, en cualquiera de las escalas motoras, alcanzaban el punto máximo de la performance entre los 2 y los 18 meses de seguimiento. Mientras que aquellos niños mayores de 6 años va a depender de acuerdo a qué tipo de régimen de tratamiento reciben. Aquellos que están en regímenes diarios van a alcanzar la performance máxima entre los 6 y los 12 meses, o sea que pueden llegar hasta los 12 meses, y aquellos que estaban en regímenes intermitentes en general alcanzan la performance máxima a los 9 meses. Esto es muy importante porque nos está diciendo que si ensayos clínicos van a incluir niños menores de 6 años, hay que seguirlos por más de un año para permitirle que ellos, por el efecto per se del corticoide mismo, lleguen a la performance máxima antes de comparar el efecto con la medicación que se está testeando. Entonces, este análisis nos dio una serie de información, principalmente el genotipo no influye en la trayectoria a los 18 meses. Quizás el genotipo comienza a influir en la trayectoria motora de estos pacientes más tardíamente o más cerca de la edad de pérdida de la deambulación, que es como está reportado en la literatura. A los niños menores de 6 años es necesario seguirlos hasta los 18 meses o más de 12 meses para permitirles alcanzar su máxima performance motora. Es muy importante en el análisis estadístico de futuros clinical trials no solo incluir como factor de ajuste en el análisis la edad biológica del niño, sino la edad a la que el niño inició el tratamiento con corticoides, porque eso es lo que va a influir en la trayectoria. Actualmente algunos estudios permiten que los niños estén en régimen intermitente y otros que estén en diarios. Si ambos regímenes se van a permitir en los criterios de inclusión, esto tiene que ser un factor de ajuste en el análisis. Si el outcome primario va a ser el North Star o el test de los 6 minutos, el valor de corte de la performance en esos outcomes al inicio del tratamiento debe ser incluido como un factor de ajuste en el análisis. Siguiendo a los niños en este tiempo, otra pregunta que nos planteamos fue, actualmente sabemos los efectos antropométricos que pueden tener los corticoides en cuanto a ganancia de peso, reducción de la velocidad de crecimiento y aumento del BMI. Pero queríamos saber qué factores clínicos son los que influyen en estos parámetros antropométricos. Es el peso, la edad del niño al momento en que es iniciado con corticoides, es la edad a la que el niño es iniciado en los corticoides, es la dosis acumulada de corticoides que recibieron a lo largo del tiempo o es el tipo de corticoides. Y la otra pregunta con la que queríamos contestar en este paper es que actualmente y hay literatura reportada que aquellos niños con Duchenne que han alcanzado una mayor altura pierden la deambulación de forma más temprana. Es decir, hay un efecto opuesto entre altura y performance motora. Sin embargo, lo que hay reportado es solo en la relación entre altura y edad de pérdida de la deambulación, pero no había sido analizado en estos 4 outcomes motores, que son los que se utilizan en ensayos clínicos, y esto es lo que queremos ver en este paper. Muy bien. Entonces, lo que hicimos acá nuevamente es un análisis longitudinal mediante un modelo lineal mixto. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es la trayectoria en la altura de estos niños a los 3 años de tratamiento. En este caso, la altura fue evaluada no mediante percentilos, sino mediante Z-score, porque es un valor que está ajustado por edad, sexo y permite una mejor comparación entre pacientes. Lo que realizamos es un modelo lineal mixto con factores fijos y factores randoms. Y lo que vimos es que en verde podemos ver los niños que estaban en prednisona intermitente, en azul los que estaban en prednisona diaria y en rojo los que estaban en deflazacort diario. Lo que vemos es que los niños que estaban en intermitente ganan altura con el tiempo, mientras que los que están en regímenes diarios, hay reducción en la velocidad de crecimiento, especialmente los que estaban en deflazacort. En cuanto a los factores que influyen esa performance, lo que vimos es que son los que está marcado acá en negrita, esto es un montón de números, pero los voy a explicar, es que
Curiosamente, en cuanto al efecto en la altura de los corticoides, no fue la edad del niño al inicio de los corticoides, sino que fue el Z-score en cuanto a altura que presentaba el niño al momento del inicio de los corticoides. Es decir, que cuanto más alto era el niño al momento de iniciar los corticoides, cuanto mayor Z-score presentaba, la velocidad de crecimiento de forma mensual se reducía más. Esto nos está diciendo que cuanto más alto es el niño al momento de iniciar el corticoides, es muy probable que cuando uno lo inicia con corticoides, el niño vaya a alcanzar más rápidamente el plató y su altura máxima esperada. Sin embargo, la altura que puede presentar el niño al momento de iniciar el corticoides puede estar influenciada no solo por la influencia de los corticoides, pero por otros factores como la distrofia muscular de Duchenne per se. Ya vimos que estos niños son más bajos que controles sanos, o por la edad de los padres o por factores nutricionales. Es decir, no es solo la edad en la que el niño es iniciado en corticoides, sino la altura y las características de su altura que él presenta al momento de ser iniciado. Y se corroboró y se comprobó em, el efecto negativo en cuanto al crecimiento que tiene el deflazacort. De la derecha es similar al gráfico de la izquierda, pero la edad fue analizada de forma como una variable categórica, ya sea menor o mayor a 6 años al inicio del tratamiento, y lo que vemos que los intervalos de confianza están completamente sobrepuestos unos con otros, y confirma que no es la edad del niño, sino la altura en Z-score que tiene al momento del inicio de tratamiento con corticoides. Hicimos lo mismo para el peso, y lo que vimos es que no solo es el peso que tiene el niño al momento de iniciar el corticoide, sino que acá la edad en la que se inician los corticoides sí es un factor que influye. Lo que vemos acá en la línea verde y la línea azul son los niños que estaban en un régimen diario, intermitente o diario, pero con prednisona, y en rojo con deflazacort. ¿Sí? Los que estaban en prednisona, cualquiera sea el régimen, ellos ganan más peso, y lo que vimos que cuanto mayor edad tiene el niño al momento de ser iniciado con corticoides, se espera que gane más Z-score en cuanto al peso por mes. Muy bien. Y similar para el índice de masa corporal. Cuanto mayor es el niño en cuanto a edad al momento de iniciarlo con corticoides, se espera que gane más puntos de Z-score en el BMI de forma mensual. Y esto que nos está diciendo, que es muy importante, en general muchas veces el enfoque es tratar de controlar el peso de los pacientes una vez que ellos son iniciados en corticoides para evitar el sobrepeso. Sin embargo, esto lo que nos está diciendo es que es necesario controlar el peso y mantener al niño en un peso adecuado, con una alimentación adecuada, para que cuando llegue el momento de iniciar el corticoides, el niño ya esté en un peso adecuado, porque si se encuentra con sobrepeso, es muy probable que gane más peso. Y a veces hay una preocupación de que si se inician los corticoides cuando ellos son más chiquitos, eso va a hacer que tengan un mayor sobrepeso, y esto nos está mostrando que es lo contrario. Cuanto mayor es la edad del niño, es más probable que ganen más sobrepeso, y esto puede estar probablemente relacionado con un factor que a mayor edad menor es la movilidad, y por lo tanto pueden quemar menos calorías. También estábamos interesados en saber cómo era la correlación entre los valores antropométricos y la performance motora. El cuadro que estamos mostrando acá, la correlación entre peso, altura e índice de masa corporal, el score Z, con los 4 outcomes funcionales en un estado de esteroide naive al inicio del tratamiento. En general no encontramos correlaciones, excepto por el test de la marcha de los 10 metros, pero si se fijan, el valor de la correlación es muy débil, es menor a 0,3. Es decir, que en general en periodos esteroide naive las características antropométricas no correlacionan con la performance motora. Sin embargo, luego fuimos a ver cómo era esta correlación a los 3 años de tratamiento y a los 5 años de tratamiento. El primer gráfico, la primera tabla de la izquierda, es la correlación a los 3 años de tratamiento, y acá hicimos 2 enfoques porque queríamos saber si era cuánto peso o cuánta altura o cuántos puntos del índice de masa corporal habían ganado en esos 3 o 5 años, si es ese cambio en el valor antropométrico lo que influye en la performance motora, o si es el valor antropométrico per se alcanzado a los 3 o 5 años. Bien, lo que nos está mostrando en verde son los resultados que alcanzaron un valor estadísticamente significativo. Lo que nos está diciendo es que la tabla a su izquierda es que tanto
el número de puntos en el Z-score ganados en la altura y en el peso correlacionan de forma negativa con la performance motora a los 3 años. Es decir, cuanto más altura gana y de forma rápida el niño y cuanto más peso gana de forma rápida, va a tener un impacto negativo en la performance de todos los outcomes, de los 4 outcomes motores analizados en el trial. Curiosamente, a los 3 años no es la altura final lo que influye en la performance motora, sino es la velocidad de cambio de la altura. Sin embargo, el peso, ambos factores son importantes. Cuánto peso ganó y cuál es el peso final que alcanzó el niño. A los 5 años pasa algo muy curioso, que el valor final en la altura o en el peso no influye en la performance motora, pero sí nuevamente el cambio en estos valores antropométricos. Y si nos fijamos en detalle en los valores, a los 3 años en general todas las asociaciones son menores a 0,5 en general, si vamos uno por uno, es decir, que son leves a moderadas, mientras que a los 5 años, las asociaciones pueden llegar a 0,7, es realmente alta la asociación. Es decir, que lo que nos está diciendo esta información es que es más importante el cambio en el valor antropométrico, cuán rápido crece o cuán rápido gana peso el niño. Eso va a tener un impacto mayor en su performance motora que el valor final alcanzado, y que esas asociaciones se hacen más fuertes a medida que el niño va creciendo. Estos niños fueron seguidos por 5 años, la edad mayor en la que fueron evaluados en el estudio 4DMD fue 7,9 años. Si lo seguimos por 4 años, tienen casi 11, 12 años. Es decir, la asociación entre el valor antropométrico con la performance motora es más fuerte cuanto el niño es mayor y cuanto más se aproxima a la edad de pérdida de la deambulación. Esto fue luego validado cuando lo analizamos. Estos análisis fueron ajustados por una serie de factores que influyen en la performance motora, la edad de inicio de corticoides, la dosis acumulada de corticoides, el valor del outcome motor al momento at baseline y por el tipo de corticoides. Luego hicimos un análisis de sensibilidad, enfocándonos solo en aquellos pacientes que estaban en regímenes diarios, y también lo analizamos con los percentilos, y los resultados son congruentes con lo que acabo de explicar. Por lo tanto, lo que esto nos está diciendo es que esto es muy importante para cuando uno inicia corticoides y tiene que tener la discusión con la familia. Hay que informarle que en general actualmente se considera, por lo menos acá en el Reino Unido, que los niños deben ser iniciados en corticoides antes de los 6 años. Es muy importante que estas preocupaciones de que un inicio temprano del corticoide va a generar un mayor retraso en la altura y una mayor ganancia de peso, esto, según los resultados del 4DMD, no es así. La altura va a estar influenciada por la altura per se del niño, que no solo depende de los corticoides, sino de otros factores intrínsecos al paciente. Cuanto más tarde es iniciado el niño, es muy probable que más peso gane, y hay que hacer que llegue al momento del inicio de corticoides con un peso adecuado. Y es muy importante controlar el peso durante todos los años de tratamiento, porque los cambios importantes de peso pueden tener un impacto negativo en la performance motora. Eso hemos pasado por los estadios pediátricos. Vamos a pasar ahora al periodo de transición, cuando los pacientes pasan de seguimiento del neurólogo pediátrico al neurólogo de adulto. Y en eso nos vamos a enfocar en la cohorte adulta de pacientes con Duchenne que fueron seguidas acá en el John Walton. Con esta cohorte hemos querido contestar una serie de preguntas de investigación. La primera es cuáles son las características en cuanto a la performance motora, respiratoria y cardíaca a la edad de transición de pediátrico al neurólogo de adultos. Si analizamos el efecto de los corticoides exclusivamente en el periodo luego de perder la deambulación, se mostró efectividad. Actualmente la mayoría de los estudios que están publicados analizan el efecto de los corticoides desde el inicio hasta que el paciente es adulto, pero no se enfocan en el periodo exclusivamente luego de pérdida de la deambulación. Y si hay una asociación entre esto, porque es importante para ver muchos pacientes, a veces cuando pierden la deambulación dejan de ser mantenidos en corticoides. Esta pregunta nos puede decir si es importante mantenerlos o incluso reiniciarlos en corticoides o iniciarlos si no estaban antes en ellos. Y si hay alguna correlación entre la dosis de corticoides que están los pacientes adultos con la performance. Entonces, lo que hice es, hicimos una recolección de datos de 116 pacientes
adultos seguidos acá en el John Walton entre 1971 y 2005. 86% de esta cohorte, todos tienen un diagnóstico genético de Duchenne, el 86% de la cohorte eran mayores de 18 años. Y esto es muy importante, el 77% había nacido antes del año 2000, que es cuando los corticoides se empezaron a prescribir de forma más regular. Esto nos está diciendo que es una cohorte que ha experimentado los cambios en las Standards of Care a lo largo del tiempo. Bien, y acá el gráfico de tortas es la distribución de las mutaciones de esta cohorte que refleja de forma muy similar la que mostramos anteriormente en el 4DMD y de hecho es muy similar a la del Synergy y a la de la cohorte del Northstar UK. Bien, acá lo que podemos ver es cómo ha sido el cambio en la prescripción de corticoides. Esta cohorte, la recolección de datos fue desde el año 1971, que fue el del primer paciente que incluimos el año de nacimiento, hasta el 2022, que fue cuando hicimos el valor de corte para el análisis de datos. Como vemos, la mitad de los pacientes, cuando eran iniciados en corticoides, se iniciaban con un régimen de prednisona diaria. Pero acá tenemos la visita clínica previa a perder la deambulación. Ya tenemos casi la mitad de los pacientes que estaban en prednisona diaria cambiaron a deflasacort diario. Esto principalmente por el efecto en el peso que tiene la prednisona. Y a partir de ahí, la mayoría quedan en deflasacort y un porcentaje dejan de ser tratados con corticoides. Si nos ponemos a analizar, en general hay dosis recomendadas de corticoides en los niños, pero en los adultos no se sabe cuál es la dosis recomendada. La dosis recomendada para niños de deflasacort es 0.9 miligramos por kilo por día y de prednisona 0.75 miligramos por kilo por día, y esto viene de los estudios que nombré al principio de Griggs, Mendel y Brook. Esas dosis fueron tomadas de esos estudios cuando los pacientes de esta cohorte del John Walton fueron iniciados con corticoides. Vemos que un 29% estaban por debajo de la dosis recomendada, pero la mayoría, el 48%, estaban cumpliendo con la dosis recomendada de corticoides. Cuando nos acercamos a la visita previa a que el paciente perdió la deambulación, ya el 83% estaba por debajo de la dosis recomendada de corticoides, es decir, la dosis se va reduciendo a medida que nos acercamos a la edad de pérdida de la deambulación. No es en sí una reducción per se de la dosis, sino que la dosis no se va ajustando al peso del paciente. Una vez que el paciente pierde la deambulación, dado que no sabemos cuál es la dosis recomendada, la aproximación que hicimos para analizarlo es ver si la dosis que estaba recibiendo el paciente estaba asociada con una inmunosupresión del eje hipotálamo hipofisario o no. Y vemos que es tanto en la visita siguiente a perder la deambulación como en la última visita, a pesar de que la dosis de corticoides puede ser baja, el 62 o 66% está asociado con una dosis que igual puede suprimir el eje hipotálamo hipofisario, por lo tanto estos pacientes igual están en riesgo de insuficiencia adrenal. Lo que hicimos es también revisar todas las dosis a lo largo del tiempo que tuvieron estos pacientes, y no hay otros papers que reporten una dosis de corticoides en pacientes adultos, y lo que pudimos ver que en general cuando son adultos de prednisona están en una dosis media de 0.38 miligramos por kilo, es decir, un tercio de la dosis que estaban recibiendo durante la niñez, y de deflasacort 0.46. No vamos a ir en detalle en todos estos gráficos, pero lo que hicimos acá es, actualmente la definición de cuándo un paciente de Duchenne es adulto es muy variable. Puede ser desde un punto de vista biológico, luego de que cumple 18 años, o puede ser desde el punto en el que, de acuerdo al sistema de salud de cada país, el paciente pasa del neurólogo pediátrico al neurólogo de adulto, que puede suceder a los 14, 16 o 18 años, de acuerdo al país. O, por ejemplo, acá en el Reino Unido se considera que el paciente tiene capacidad para comprender la implicancia de participar en un clinical trial y firmar por sí mismo la participación en un clinical trial, firmar el consentimiento informado. Esa edad son los 16 años. Por lo tanto, lo que hicimos acá es mostrar cuáles eran las características motoras y respiratorias de los pacientes a los 16, 18 años y en la adultez a la última visita, que fue una edad media de 22 años. En el gráfico de la izquierda vemos la performance en lo que se llama la EK Scale, que es una escala motora validada en pacientes con Duchenne no ambulantes. Los diferentes colores es porque esta escala evalúa desde la función, desde la fuerza motora del cuello, del tronco, de miembros superiores, miembros inferiores, la deglución,
Entonces, la escala tiene 17 ítems. Cada ítem va del 0 al 3. Cuanto mayor es el valor, peor es la performance motora. Las columnas en azul son aquellos ítems que evalúan la función de miembros inferiores, en gris lo que es el tronco y cuello, en naranja miembros superiores, en verde la función diafragmática y en rojo la función vulvar. En los gráficos de la derecha lo que vemos es la performance respiratoria en cuanto a la capacidad vital forzada en porcentajes, en litros, en la capacidad, el pico flujo expiratorio y si estaban en ventilación no invasiva o no. Esto es muy importante. La utilidad de estos gráficos es más para que los equipos de adultos, una vez que reciben a los pacientes con Duchenne, sepan qué esperar, cuántos de ellos van a tener una capacidad vital forzada menor al 50%, que es cuando por las standards of care se saben que estos pacientes tienen que tener, aunque sea una primera visita con ya sea los neumonólogos o los médicos que se encargan del manejo de la ventilación no invasiva. Si bien el paciente puede no requerirla, pero ya tiene que ponerse en contacto con el servicio apropiado. Y si se fijan, al momento de los 16 años, el 77% de los pacientes ya tiene un pico flujo menor a 270 litros por minuto, que está asociado con una debilidad en la función de la tos. Estos gráficos están informando qué equipos, qué dispositivos, cuántas sillas de ruedas se pueden llegar a necesitar, cuántos soportes para el cuello en la silla de ruedas, cuántos dispositivos para adaptar o sostener el brazo, para adaptar a la función de llevar la mano a la boca cuando el paciente transiciona a etapas adultas. Lo que quisimos también hacer es analizar si los corticoides son efectivos en el periodo exclusivamente luego de perder la deambulación. En breve, lo que hicimos acá es realizar un análisis de supervivencia ajustado por la edad de deambulación del paciente y los dividimos a los pacientes en tres grupos: aquellos que estaban en deflasacort, que son los que están en verde, prednisona, en azul, o los que no habían recibido corticoides o en quienes los corticoides habían sido suspendidos previos a perder la deambulación. Una cosa importante acá es que los pacientes de nuestra cohorte en deflasacort o en prednisona, la mayoría estaban en regímenes diarios. Solo muy poquitos, 2 o 3 pacientes estaban en regímenes intermitentes. Así que estos datos son básicamente para pacientes que están en regímenes diarios. Lo que vemos es que mantener a los pacientes en corticoides luego de perder la deambulación, ya sea prednisona o deflasacort, disminuye el riesgo a perder la movilidad del tronco o ser capaces de balancearse en la silla de rueda y disminuye el riesgo de perder la función de llevar la mano a la boca. De forma similar, mantener a los pacientes en corticoides, ya sea deflasacort o prednisona diaria, disminuye el riesgo de alcanzar una función ventilatoria menor al 30% o menor al 50%. Y también disminuye el riesgo de alcanzar una capacidad vital forzada menor a 1 litro o de requerir ventilación no invasiva. Cuando analizamos desde el punto de vista cardíaco, acá sucedió algo. Lo que vimos es que los corticoides no disminuyen el riesgo de alcanzar una fracción de eyección menor al 50%, pero deflasacort logró disminuir el riesgo de alcanzar una fracción de eyección menor al 40%, es decir, muy reducida cuando hicimos el análisis de supervivencia. Luego analizamos si había alguna diferencia en la performance en todos los ítems de la escala EK Scale y en la función respiratoria, evaluada de diferentes formas, de acuerdo a categorías de la capacidad vital forzada en porcentajes o en cuanto a litros, menor o mayor a 1 litro, y en cuanto a la función cardíaca, menor o mayor al 40%, o uso o no uso de ventilación no invasiva. No encontramos diferencias en cuanto a la dosis de corticoides, es decir, que aquellos pacientes que les estaba yendo peor de alguna forma no era porque estaban recibiendo una dosis menor de corticoides. Es probable que haya otros factores asociados, pero no una dosis menor de corticoides. Bien, entonces el análisis de este estudio, el mensaje que nos deja principalmente es que los corticoides en pacientes con Duchenne en el periodo exclusivamente luego de perder la deambulación o no ambulantes son aún así efectivos, y esto nos tiene que ayudar al momento de discutir con la familia, balanceando beneficios y efectos adversos de los corticoides. Si luego de perder la deambulación mantenemos los corticoides o no, la evidencia muestra que permiten reducir, alcanzar outcomes funcionales
muy bajos y lo mismo que alcanzar una función respiratoria y cardíaca muy baja. No sabemos actualmente cuál es la dosis mínima efectiva recomendada de corticoides en adultos porque no se han hecho clinical trials. La verdad que es un poco difícil llevar a cabo clinical trials exclusivos en adultos en cuanto a la dosis de corticoides, pero el análisis de nuestra cohorte lo que nos dice es que una dosis de 0,34 no está asociada con una peor performance motora, porque fue la misma de acuerdo a aquellos que tenían una performance motora menor o mayor. Y otro mensaje muy importante es que actualmente algunos de los clinical trials en Duchenne que están enrolando pacientes que son no ambulantes, por ejemplo, la terapia génica de Sarepta en el estudio Envision permite incluir pacientes que son no ambulantes, estén o no estén en corticoides. Y lo que estamos viendo acá es que los corticoides, luego de perder la deambulación, permiten una mejor performance motora, incluso en la función respiratoria, que suele ser uno de los outcomes de estos estudios. Es decir, si estos estudios van a incluir a pacientes que son no ambulantes, estar o no en corticoides tiene que ser un factor de análisis en el análisis estadístico. Continuando con la población adulta, vimos que se analizó un montón cuál es el efecto de los corticoides en la performance motora, cardíaca y respiratoria, pero queríamos ver si los corticoides ayudaban también a otras comorbilidades que tienen los pacientes que en la edad adulta son importantes porque afectan su calidad de vida. Entonces lo que hicimos es ver si mantener a los pacientes en corticoides luego de perder la deambulación estaba asociado con un menor desarrollo de disfagia. En este caso, a la disfagia la evaluamos también con uno de los ítems de la escala IKEI y utilizamos esto principalmente porque es algo muy fácil de hacer en consultorio en la práctica clínica diaria. Obviamente esto luego tiene que ser confirmado con estudios invasivos de evaluación de la dilución. Pero lo que vimos es que aquellos pacientes que estaban en corticoides, luego que fueron mantenidos en corticoides luego de perder la deambulación, se asociaron a un menor desarrollo de disfagia. Realizamos también primero un análisis univariado, luego un análisis multivariado para identificar aquellos factores que en la práctica clínica nos pueden decir qué pacientes están en mayor riesgo de desarrollar disfagia. Luego de un análisis multivariado y univariado con muchos factores, identificamos que la habilidad de toser nos puede proveer información con respecto a la presencia de disfagia. Realizamos entonces una curva ROC para identificar un valor de corte en el pico flujo e identificamos que un valor de corte de aproximadamente menor a 176 litros por minuto, estamos hablando de pacientes que ya tienen, como vimos, el 77% tenían un pico flujo menor a 270 al inicio, a los 16 años, y esto es cuando son adultos. Sin embargo, es muy importante seguir haciéndoles y evaluando el pico flujo porque si este es menor a 176 se asocia a un mayor riesgo de disfagia. Hicimos un análisis similar en cuanto a la constipación y nuevamente los resultados son congruentes y similares. El uso de corticoides se asocia a un menor desarrollo de constipación. Utilizamos los criterios de Roma 3 para eso y un valor de corte de 180 próximo al anterior en el pico flujo se asocia a un mayor desarrollo de constipación. En cuanto a los valores antropométricos, cuando los pacientes son adultos, lo que vemos es que obviamente la talla es baja comparados con aquellos pacientes que son naive, que nunca recibieron corticoides o que suspendieron los corticoides antes de perder la deambulación. Sin embargo, el peso, que era un problema durante la niñez, evidentemente cuando son adultos, si nos fijamos, los pacientes que están en prednisona de Flacort tienen un peso que es casi similar a los pacientes que son esteroid-naive. Eso si lo analizamos como si fuese peso en kilogramos. Sin embargo, si lo analizamos como índice de masa corporal, vemos que los pacientes con prednisona de Flacort, el 35% tienen un peso normal y los pacientes que son naive, el 60% se encuentran en un peso bajo con un BMI menor a 18,5. Es decir, que el peso que es una preocupación durante las etapas pediátricas en el adulto no lo es. Y esto puede ser por diferentes causas, porque el corticoides no se ajusta al peso del paciente luego que pierde la deambulación, por problemas nutricionales, los pacientes desarrollan disfagia, tienen mayores dificultades para alimentarse por sí mismos, pueden necesitar un botón gástrico o en la misma exigencia catabólica de una mala función respiratoria, una mala función cardíaca, pueden hacer que ellos pierdan peso. Los factores pueden ser muchos, pero en general los pacientes con Duchenne adultos están en un peso normal o en bajo peso. Correlacionamos acá también el peso y el BMI en pacientes adultos con la performance motora en la IK Scale, no encontramos asociaciones.
y lo correlacionamos también con la función respiratoria, y lo que encontramos es que el peso del paciente sí correlaciona con la función respiratoria. La asociación es débil, pero es en el mismo sentido, es decir, cuanto mayor función respiratoria tiene el paciente, mayor es el peso, o de forma opuesta, cuanto menor función respiratoria tiene el paciente, es esperable que pierda más peso. En lo último aspecto de este paper nos fijamos en cuáles eran los medicamentos que estaban recibiendo estos pacientes, y lo que encontramos es que de los 112 pacientes que incluimos, la media de medicamentos que estaban recibiendo era de 5. Es decir, que estos pacientes, por criterios de la Organización Mundial de la Salud, son catalogados como que se encuentran recibiendo una polifarmacia, lo cual es muy importante, sobre todo cuando desarrollan intercurrencias, principalmente insuficiencias adrenales o infecciones respiratorias, y necesitan antibióticos o pueden desarrollar hipotensión. Estos medicamentos son necesarios y ajustados, sobre todo los cardiológicos, bajo guía de médicos que estén especializados en pacientes con manejo de Duchenne. Por lo tanto, el mensaje de este paper es que los corticoides luego, en el periodo no ambulante, pueden aún así reducir otras comorbilidades como la disfagia y la constipación. El pico flujo puede aún proveer información en la práctica clínica diaria en cuanto a cuáles de estos pacientes pueden desarrollar disfagia o constipación. El peso puede ser un indicador de si la función respiratoria puede estar deteriorando, y estos pacientes se los cataloga como polifarmacia y es necesario rever periódicamente los medicamentos que están recibiendo, si hay interacciones entre ellos o si ellos pueden experimentar algún efecto adverso de los medicamentos. Bien, y este es el último estudio en cuanto a la población adulta. La pregunta de investigación que quisimos contestar con este estudio es que actualmente todos los estudios y los fármacos que se están probando en Duchenne, obviamente el objetivo es mejorar la performance motora, prolongar la función respiratoria, preservar la función cardíaca y quizás lograr preservar la deambulación también, que eso todavía, más allá de los corticoides, ningún otro lo ha probado. Sin embargo, también hay una pregunta: estos pacientes han prolongado su expectativa de vida, se prevé que logren deambular más en los años venideros, pero también estamos poniendo un mayor esfuerzo sobre un corazón que también está afectado por la falta de distrofina. Entonces, lo que queremos saber es si solo por los efectos del corticoides, estos pacientes que pierden la deambulación de forma más tardía tienen una peor performance motora, es decir, si caminar más les está produciendo un efecto detrimental en la función cardíaca. Lo que hicimos es, seleccionamos un grupo de los 112 pacientes adultos de la cohorte de Newcastle. Seleccionamos 84 pacientes que estaban siguiendo las Standards of Care, es decir, que estaban en tratamiento con corticoides y que estaban recibiendo tratamientos con IECAS. Sin embargo, acá un pequeño detalle: si nos fijamos en los valores, la mayoría de los pacientes inició los corticoides a una edad media de 7,9 años, es decir, tardío con respecto a lo que actualmente sabemos que tiene que ser menor de 6, y empezaron los IECA a una edad de 15 años, que también es tardío porque actualmente sabemos que hay que empezarlos no más tarde o no más allá de una edad media de 10 años. Realizamos un análisis multivariado en donde la variable dependiente era la función cardíaca, la fracción de eyección, y la correlacionamos con la edad de deambulación del paciente y la ajustamos por la edad de inicio de los corticoides y la edad de inicio de los IECA, y lo que vemos es que hay una correlación directa, fuerte y significativa. Es decir, que aquellos pacientes que pierden de forma más tardía la deambulación se espera que tengan una mejor performance cardíaca, opuesto a nuestra hipótesis o a nuestra duda de investigación. Esto luego fue analizado también utilizando la variable dependiente, la fracción de eyección, de forma categórica, de acuerdo a la guía europea, en menor al 40% la fracción de eyección, entre 40 y 50 o más de 50, y los análisis fueron congruentes. Esto lo que nos está diciendo es que la función cardíaca y motora, a pesar de que la motora está afectada antes, siguen una misma trayectoria, y que al menos con el nivel de actividad que mantienen estos pacientes al mantener su deambulación, no está produciendo un efecto negativo en la función cardíaca, lo cual es muy bueno. Si no, sería muy preocupante que el hecho de que prolongarles la deambulación estemos produciendo un efecto negativo en la función cardíaca, pero insisto, este es con respecto al nivel de actividad que pueden estos pacientes producir de momento solo por el efecto de los corticoides, sin otra droga asociada.
Luego, lo que hicimos es validar estos análisis, como lo vemos en esta tabla, ajustando por otros factores que pueden tener un impacto negativo en la función cardíaca, como la función respiratoria. Los resultados son similares. Y luego hicimos un análisis de sensibilidad también, ajustando por algunas mutaciones que se saben que pueden tener un efecto detrimental en la función cardíaca en Duchenne, como cuando la isoforma de P116 está afectada, o excluyendo los pacientes que sabemos que pueden tener un fenotipo más benigno de Duchenne, aquellos que tienen una deleción completa de un exón que es amenable to skip, el exón 44 o 45, los resultados son similares. Y lo que logramos identificar es que aquellos pacientes, a través de análisis de supervivencia y un COX análisis ajustado por factores, que aquellos pacientes que pierden la deambulación menos de los 12 años tienen un riesgo 5 veces mayor de alcanzar en la adultez una fracción de eyección menor al 40%. Es decir, que prolongar la deambulación de los pacientes, entre otros beneficios como prevenir la escoliosis y demás, no tiene un efecto negativo en la función cardíaca. Bien, finalmente quiero terminar con esta diapositiva. Los análisis que hicimos para esta propuesta doctoral incluyeron un análisis de un clinical trial, en lo cual los datos son muy fuertes, realizados con rigurosos criterios de seguimiento, con todas las escalas motoras fueron realizadas por fisioterapeutas entrenados para el trial. Sin embargo, no son datos reales, son pacientes que estuvieron muy cuidados, muy estudiados, pueden no reflejar al 100% lo que pasa en la práctica clínica diaria. Y con respecto a la cohorte de Duchenne adultos del Center for Life, creo que la principal limitante es que es una cohorte que es completamente lo opuesto del 4DMD, completamente expuesta a los cambios en los standards of care a lo largo del tiempo, lo cual puede haber influido que algunos análisis sean no significativos. Sin embargo, lo que tiene de positivo esta cohorte es que la forma en la que se manejaron los corticoides fue bastante consistente en todos los pacientes. Si bien hubo un gran cambio de prednisona a deflazacort, todos fueron mantenidos en regímenes diarios, lo cual hace que el manejo de los corticoides haya sido muy consistente a lo largo del tiempo. Y todos los pacientes fueron seguidos por clínicos y por fisioterapeutas expertos en manejo de pacientes con distrofias musculares, así que desde ese punto de vista los datos son bastante confiables. Bien, como conclusión, creo que lo que nos podemos llevar de estos estudios es que es muy importante ofrecer a estos pacientes un diagnóstico genético temprano. No podemos predecir el fenotipo que van a tener solo por el examen clínico. No hacer un examen genético temprano los limita a poder participar en ensayos clínicos de drogas que ojalá sean efectivas en un futuro. Luego de que pierden la deambulación, mantenerlos en corticoides son efectivos y quizás deberíamos plantearlos, discutir con estas familias si no están en corticoides, iniciarlos o si fueron suspendidos, reiniciarlos, siempre balanceando efecto-beneficio. Ha aportado factores que permitan explicar qué es lo que podemos esperar en cuanto a las medidas antropométricas luego de ser iniciados con corticoides y cuál tiene que ser la performance motora de los pacientes luego de ser iniciados con corticoides y si el paciente no está siguiendo la trayectoria esperada, qué es lo que puede estar pasando por lo cual esto sucede. Sabemos que los corticoides, luego de perder la deambulación, son útiles incluso para outcomes no tradicionales, como la disfagia y la constipación. Estos pacientes tienen muchas comorbilidades, una de ellas es la polifarmacia. Hay que hacer una revisión periódica de los medicamentos que están recibiendo, si alguno no es necesario retirarlo y si hay alguno que falta, agregarlo. Y prolongar la deambulación y no empeora la función cardíaca. Esta es mi última diapositiva, la última pero no la menos importante. Esto es toda la gente que me ayudó en mi doctorado, mis dos supervisores de doctorado, los estadísticos con los que trabajé, que me hicieron amar la estadística, y mi panel supervisor a lo largo de los 4 años del doctorado. Espero no haberlos cansado, espero que sigan ahí y nada, estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Marianela. Excelente presentación como siempre y bueno, pues hay un poco de tiempo para preguntas. No sé, veo gente que se está conectando ya, Rosa, José y otras que no veo porque no veo a todo el mundo. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta para Marianela? Excelente, Marianela, y algo que ya voy por mi décimo más protocolo, es los criterios de inclusión para poder verlo realmente efectivo. Llevo ya 40 años con algunos Duchenne y he participado en el Synergy, entonces creo que ya a las conclusiones que hemos visto siempre. Y no está Alberto, pero bueno, él siempre dice corticoides, cuanto más temprano
tenemos más resto y así tenemos niños, más allá de algún exon 8, que deambulan hasta los 20, Sí, que ya no son niños. Tenemos esos raros, pero seguimos teniendo los niños que dejan de caminar temprano y en algún protocolo he visto que el criterio de inclusión era muy bajo y a los 6 meses dejaban de caminar. De hecho, alguna medicación por no corregir, después más tarde corrigieron, los criterios son 350 metros en 6 minutos, mínimo, máximo 450. O sea, es la mejor cohorte de lo que tú has descrito para poder verlos durante 2 años caminando. La sí. semana pasada terminamos los 4 años de uno de los de Sarepta, no puedo ni dar datos, y uno de los niños, lo conozco de los 4 años de edad, fue uno de los que validó el 6 minutos en Synergy, hoy tiene 16, todavía deambula. Cecilia, por favor, Eh, sí. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero, fantástica la presentación y solo me quedó dando vueltas dos cosas. Una es, ¿se considera en el caso de la prueba de 10 metros y la prueba de pararse del piso el componente inercial que usan estos pacientes que de repente puede jugar en contra con respecto a los tiempos? Porque No. si uno compara la escala North Star con las pruebas que salieron con una menor significancia dentro de lo que mencionaron, hay muchos de estos pacientes que en la prueba de los 10 metros, la contractura de Aquiles hace que, claro, hacen una, entre comillas, pseudo velocidad Mm. y que no necesariamente el resultado es reflejo, no sé si me logro explicarlo. La North Star mide más bien pruebas estáticas de control. En el caso de la test de 10 metros y pararse del piso, tiene un componente inercial. A lo que voy es que no la tienen otras patologías. En el caso del Duchenne, el desplazamiento del peso hacia adelante hace que el niño tenga un componente motor diferente. No sé si eso... No sé qué. El Northstar tiene muchos ítems que evalúan la capacidad de flexionar el cuello, sobre todo miembros inferiores, la capacidad de ponerse de pie de una silla, subir escalones, bajar escalones, ponerse en un pie, saltar, saltar con un pie. Y la prueba de los 10 metros está incluida dentro de la Exacto. escala. Pero Sí, en general, yo no soy fisioterapeuta, pero he visto hacer en clinical trials muchos 10 meters walk around test y no es necesario que usen ortesis. O sea, si tiene una retracción del tendón de Aquiles, pero el paciente es de Correcto. ambulante y pueda cumplir con el test, y van a Marianela, ¿me cierto. permites? Sí, sí. Como miembro de Aton y estoy trabajando también con la gente de POD, hay un detalle. El North Star tiene ítems fijos, pero tomamos el time test, el rise to time, rise from floor y el 10 minutes, el 10 meters, y la consideración con respecto a las retracciones en la tesis doctoral de Tina Duong está bien explicado el tema de las retracciones y la influencia en la evolución. En algunos protocolos se pide niños que no tengan máximo 15 grados y en algún otro 10 grados de retracción. Eso para excluirlos. Obviamente que la retracción complica, ya que hace que hagan mayor esfuerzo y generalmente es más negativa que positiva. ¿Sí? Los niños que tienen cero de retracción los vemos deambulando mucho mejor, ya que tienen menos desgaste de los glúteos y de los cuádriceps. Hay algún paper al respecto, había que buscarlo. Pero en los protocolos lo que sí se considera por las dudas es evitar que tengan grandes retracciones. Se toma como tope 10 o 15, hay que ver el análisis de criterio de inclusión. Gracias, Jorge. Rosa, creo que tienes una pregunta, ¿verdad? Sí, una pregunta, felicidades por este análisis, muchas gracias por compartirlo. ¿No se hizo en relación a la osteoporosis? O sea, este ítem no fue incluido. Porque muchas veces los pacientes pueden modificar porque empieza el dolor y empiezan datos de osteoporosis y bueno, yo creo que es importante considerarlo, pero en este no se incluyó, ¿verdad? Bien. Gracias por la pregunta, Roselena. Primero, en la cohorte de adultos no analicé osteoporosis. Se podría hacer porque estos pacientes se hacen una vez al año DEXA scans y las radiografías, como lo determinan las standards of care, los datos se podrían analizar, pero no me enfoqué en la osteoporosis. Con respecto al 4DMD, hay un grupo canadiense de Ottawa que está analizando los efectos de estos 3 regímenes de corticoides en este estudio 4DMD y los resultados entiendo que están en análisis y deberían en algún momento analizarse. Pero para el paper que está publicado en JAMA,
no se analizó el efecto de la osteoporosis en la performance motora o demás. Sí hay como un apéndice, hay una tabla que determina cuál de estos 3 regímenes tuvo más fracturas que los otros, pero en sí los resultados específicos de la densitometría entiendo que están en análisis y tienen que publicarse. No se incluyeron como factor de análisis en el estudio de 4DMD de momento. Gracias. Y Edna también tiene una pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo no me uní desde el principio, pero tengo una inquietud. No sé si la mencionaron. Y en estos grupos de pacientes que analizaron, ¿lograste evaluar o encontraste o se incluyeron pacientes menores de 2 años? Lo que sucede es que cuando yo estuve, digamos, revisando en algunos grupos de pacientes en algunos países, sobre todo unas cortes chiquiticas en Italia, teniendo en cuenta esa premisa de que entre más rápido mejor y teniendo en cuenta que en la actualidad la edad de diagnóstico en Duchenne pues se ha logrado disminuir y hay niños que nosotros encontramos pequeños, menores de 2 años. En este análisis que hicieron ustedes, ¿encontraron o incluyeron o evaluaron este grupo de pacientes pequeños, Mm. menores de 2 años? Perdón, Sí. me conecté tarde, No, está entonces bien, no hay problema. no sé. No, menores de 2 años no, porque para el 4DMD el criterio de inclusión era de 4 a 7 años, 11 meses, justo antes de los 8 años. No se incluyeron menores de 4 años, así que no. Perfecto. Bueno, Marianela, yo querría hacerte, no sé si tampoco me conecté desde el principio porque estaba en otra reunión, pero querría hacerte una pregunta, Marianela, que es, tú has revisado todos los efectos de los corticoides y has visto los efectos secundarios, además, pues eso, el efecto positivo que tienen en el músculo de los pacientes. Con la llegada de estos nuevos fármacos que tenemos ahora, que son derivados de corticoides, como por ejemplo el vamorolone, Mm. ¿cómo crees que podrías hacer una pequeña reflexión en cómo crees que va a cambiar el panorama para nuestros pacientes con Duchenne? ¿Tú crees que la llegada del vamorolone sustituye completamente desde un punto de vista de eficacia al corticoide? ¿Hay suficientes estudios? ¿Qué crees que falta en ese sentido desde un punto de vista de efectos secundarios? ¿Qué beneficios va a tener para la población Duchenne? Gracias. Bueno, de vamorolone hay publicados estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. El estudio de fase 3 compara vamorolone, si mal no recuerdo, 6 miligramos por kilo por día con placebo. Y hay como un análisis del outcome primario escalonado. Si vamorolone es mejor que placebo, se pasa al siguiente outcome. Y si una vez que todos los outcomes son mejores que placebo, recién se pasa a su comparación con prednisona 0,75. Lo que ha mostrado el estudio de fase 3 es que vamorolone no hay diferencias estadísticamente significativas en estos 4 outcomes motores comparados con prednisona 0,75. Obviamente es mejor que placebo. Actualmente entiendo que se va a publicar una comparación entre vamorolone y los pacientes del 4DMD en estos 3 regímenes porque los criterios de inclusión de ambos estudios son casi iguales. Entre 4 y 7 años, estero-naive al momento de iniciar con corticoides, que sean capaces de ponerse de pie de forma independiente. La única diferencia es que 4DMD no ponía un límite de en cuánto tiempo se ponían de pie, mientras que vamorolone, si mal no recuerdo, tiene que ser menos de 7 segundos. Esa comparación para ver cuál de estos corticoides, prednisona diaria, deflasacort diario o intermitente versus vamorolone, cuál de ellos es, no son estudios de no inferioridad ni de superioridad, entonces no podemos decir no inferior o superior, pero si hay diferencias entre ellos o no, eso se tiene que publicar. Lo que sí está publicado y se sabe es que vamorolone tiene un efecto beneficioso en la salud ósea. Disminuye los marcadores que están asociados a resorción ósea y aumenta los que están asociados a formación ósea, pero tampoco están publicados todavía si reduce el riesgo de fracturas o no. Sí se sabe con vamorolone que permite que los niños crezcan un poco más en altura. Eso está publicado y de hecho hay comparaciones con los niños de la cohorte Synergy publicada. Eso está publicado y se sabe que crecen más en altura. Ahora, si, por ejemplo, en base a mis resultados, si eso va a tener un efecto negativo en la performance motora, yo sería muy cautelosa de decir que va a tener un efecto negativo, porque como sabemos también, vamorolone es un estabilizador de la membrana plasmática de la fibra muscular.
Entonces, si bien el niño crece, quizás el medicamento también está protegiendo la fibra motora y quizás no va a haber un efecto negativo en la performance motora. Quizás la performance motora puede ser con el tiempo y si estos se recolectan los datos y se sigue, quizás puede ser mantenida de forma prolongada. Lo que sí se sabe es que hace que crezcan más, mejora la salud ósea, pero sin embargo la ganancia de peso es todavía un efecto adverso del vamorolone. Se sabe que incrementan peso de forma similar a los corticoides tradicionales. Actualmente hay como una gran tendencia, los pacientes quieren pasar de esteroides tradicionales a vamorolone, primero por el tema de la altura, porque es algo importante para estos pacientes desde un punto de vista de su imagen y desde un punto de vista de la salud mental y de verse similares a niños de su edad. Y dado que algunos estudios, los estudios estos de fase 3 y comparación con Synergy han mostrado que no hay diferencia con respecto a prednisona diaria, muchos pacientes están esperando switchar. Sin embargo, la publicación de comparación específica con los pacientes del 4DMD se tiene que realizar. Todavía no está publicada. Muchas gracias, Marianela. No sé si hay alguna otra pregunta antes de que cerremos. Andrei. Hola, muy buenos días. Gracias, saludos desde México. En el chat había dejado unas, no sé si me Perdón. permitan. Doctora, muchas gracias. Es bastante integradora la charla. Preguntaba si cuentan con datos de cohortes pediátricas acerca de la facies y el desempeño del lenguaje expresivo. Hizo por ahí algún comentario al respecto de que no había diferencias en el desempeño de adquisición de habilidades de lenguaje, pero si hubiera en particular este tipo de datos que pudiéramos analizar de manera colaborativa con... Yo soy neuropediatra y sirvo en un hospital pediátrico y hay información que podríamos integrar, tener mayor peso estadístico. Eso por un lado, y después si pudieron establecer alguna recomendación en la medición del apego, porque como nos mostró, había un apego involuntario, digamos, por crecimiento y falta de ajuste de la dosis esteroidea a lo largo de la edad. Y eso finalmente es un desapego, ¿no? Es una dificultad para medir el efecto real del esteroide en una dosis controlada, conforme los chicos pues van alejándose del peso para el que se calculó la dosis inicial. Si hay alguna recomendación de seguimiento más allá de la dosis que reporta el paciente que toma o algún otro tipo de medición, porque al final pues es especulativo el efecto del esteroide si vemos que hay un desapego frecuente, ¿no? Y lo otro, Bien, doctora, es si pudieron definir voy el a número anotar porque si no me voy a necesario. olvidar. Perdón, Sí. oh, discúlpeme. No, dale. O por correo le mando, porque la verdad es que yo creo que hay muchos detalles en esta transición del neuropediatra al neuroadulto que podríamos seguir generando como puentes de seguimiento y evaluación, ¿no? Mi otra pregunta que dejé en el chat también es acerca del número necesario a tratar del uso de IECAS para el beneficio en lo cardiológico, porque aunque ya hay recomendaciones internacionales, es ambiguo el efecto que uno busca y no es tan consistente el efecto, pero la expectativa que genera en el enfermo y en su familia de que estamos evitando algo cardiológico, quizá desde mi perspectiva es más alta de lo que realmente conseguimos como efecto. Y quería pues saber su opinión experta. Gracias, Entre Andrés. otras dudas que si me permite, buscaré por Sí. correo hacérselas llegar. Sí, Doctora, muchas gracias. estamos un poquito fuera de tiempo, Marianela, con lo cual te pediría que fueses breve en las Vale, respuestas. perfecto. Gracias por las preguntas, buenísimas. Con respecto al el tema del desarrollo del lenguaje, esto no fue un análisis formal del lenguaje de los pacientes en el 4DMD, sino el clínico le preguntaba a los padres a qué edad el niño alcanzó la capacidad de hacer una oración de 5 palabras, es decir, que no es un análisis formal. Con respecto al apego, en el estudio 4DMD había estrictos cuestionarios y formularios que los clínicos tenían que seguir completando y a los pacientes se les daba el sachet, los pacientes tenían que devolver el sachet de la medicación para ver que estaban cumpliendo con el tratamiento, se los pesaba a los pacientes, el médico ajustaba la dosis al tratamiento, así que por lo menos en los pacientes del 4DMD la compliance con la dosis del medicamento está asegurada. Y después con respecto al número necesario a tratar en los IECAS, la verdad que de todo lo que he leído, nunca he encontrado un paper que me diga el número necesario a tratar de pacientes con Duchenne para disminuir la incidencia o el desarrollo de una capacidad vital forzada, por ejemplo, menor al 40% en cuanto al número necesario a tratar. Sí es verdad que hay estudios de fase 3 franceses en cuanto a IECAS y a beta bloqueantes, y algunos no son efectivos, otros sí.
pero no he visto nunca un estudio en cuanto al número necesario a tratar. Habrá que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí. Marianela, de nuevo. Y bueno, yo creo que vamos a cerrar aquí. Gracias, Marianela, por la presentación. Gracias a todos. por Chao la Alberto, chao asistencia. José, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Un placer Gracias. verlos. Adiós, hasta luego. Hasta luego.